Estamos de retorno en la Bitácora y este espacio lo vamos a dedicar a hablar de la política. ¿Cómo es comprendida la política moderna? Aquella que no contempla al sujeto, al individuo, y por qué tenemos que llegar a una descolonización de la política, Rafael. Bueno, la política moderna se piensa como una política procedimental, sin sujeto, sin seres humanos. En el campo de la izquierda eso llevó a fracasos hasta existenciales. Porque si piensas la política sin sujetos, piensas la política en términos instrumentales nada más. Pero la política, hay que recuperar la política, decimos, porque la política es lo más humano que hay. Por eso puede degenerar tanto que da asco. O puede manifestarnos lo más magnánimo del ser humano, dar la vida por la humanidad entera. Siempre cuando doy clases de liderazgo, les digo a los muchachos, ¿tienen problemas existenciales? ¿No saben cómo solucionar su vida? Hagan política. Y todos me preguntan, ¿por qué? Si aprendes a solucionar los problemas de los demás, aprendes a solucionar tus propios problemas. Porque no hay terapia más rica, enriquecedora para solucionar tus propios problemas que solucionar los problemas de los demás. Hay que aprender que las necesidades materiales de mi prójimo son necesidades espirituales para mí. Es decir, si yo quiero ser luz en la vida, debo proyectar luz. Y la única forma de proyectar luz es brindarme a los demás. Estás hablando de la política, pero que contempla a los seres humanos y las necesidades y preocupaciones que puedan tener. No una política moderna que utiliza a los seres humanos. Se sirve de aquello además. Los instrumentaliza. El poder. Entonces, Zabaleta, por ejemplo, decía algo, ¿no? Dice, cuando la política pierde la cosa sagrada, es una política que es pura demagogia, lucha por el poder y todo el asco que conocemos como política tradicional. Y dice Zabaleta, la cosa sagrada. ¿Cuál es la cosa sagrada de la política? La política es el ámbito en el cual se produce, se tematiza lo que contienen todos los quehaceres humanos, pero la política lo manifiesta de modo explícito, la realización de todas las utopías humanas. Ese es el propósito de la política, la realización de todos nuestros sueños, de todas nuestras aspiraciones, de nuestros proyectos comunes de vida. En la política se tematiza eso, la política es la que se pregunta cómo realizamos un proyecto de vida común, una utopía que nos hemos planteado. Entonces, si esta política la pensamos sin sujeto, eso significa simplemente imposición de modelos, al margen de los individuos. Pero los individuos son los que cargan el peso de las decisiones de otros. Entonces, una política que recupere al sujeto, recupere al individuo con comunidad, tendría que ver con una política que empiece a ver lo digno en cada ser humano. Porque básicamente es una política que está empezando a recuperar al sujeto en su dignidad absoluta. Entonces, acuerdo a una práctica que se tiene en comunidades. Y lo digo porque conocíamos, por ejemplo, una localidad que se llama Antacagua, esto en Tapacarí, en Cochabamba, en la parte andina. ¿Y qué pasa allí? Practican ese liderazgo, esa política de manera a... ¿cómo podemos decir? Lleva a la comunidad, pero tienes una época y un espacio. Y te va a tocar a ti, y también va a tocar a la otra persona, y también va a tocar al otro individuo y a la otra persona, y cada uno tiene que velar por la comunidad y está designado por un periodo, un año. La rotación. Al siguiente le toca al otro. Y hay respeto porque está llevando adelante una comunidad. Eso es lo Están que haciendo política. Estamos llamando la política comunitaria del servicio. O sea, si nosotros nacemos en un mundo individualizado, no concebimos jamás que tenemos que servir a los demás. Es decir, el servicio lo vemos inclusive como un sacrificio. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el homenaje al presidente Chávez? Los líderes, los grandes líderes que han existido en la humanidad, nunca han considerado el servir a los demás un sacrificio. Para ellos no es sacrificio. Para el hombre justo, para el hombre espiritual, para el ser humano espiritual, brindarse a los demás no es ningún sacrificio.
Solo el que tiene cálculos instrumentales en su vida o el que piensa de modo egocéntrico, hacer algo por alguien es sacrificio. Entonces, en un mundo profundamente egocéntrico, todos los individuos se mueven únicamente para satisfacer sus necesidades particulares. Por eso no se atreven a hacer nada por los demás, porque todo eso lo ven como un gasto insulso, no les genera beneficios. En cambio, si partes de la comunidad, si partes de un ser humano que convive, nace y vive en una comunidad, no se podría concebir a sí mismo fuera de la comunidad. Todo lo que hace, lo hace para los demás. Entonces, todos velan los unos por los otros. Entonces, en la política comunitaria, la rotación de cargos quiere decir que todos están en una obligación no impuesta, sino consentida de modo voluntario, aceptada de por que ellos todos velamos por todos. Todo lo que yo hago es por los demás y por la vida. en una sociedad grande. En una comunidad. No, ahora en un espacio más grande, estamos hablando eso de una comunidad. Y lo aceptan y lo llevan adelante y son personas, un número pequeño de personas. ¿Cómo plasmarse en algo grande si estamos hablando de esa política que vele por el resto? Y se ha llevado, existen grandes líderes. Pero acá en Bolivia, por ejemplo, se ha visto más durante los últimos tiempos, después del periodo de las dictaduras, una democracia pactada. Un juego político de intereses individuales, sectoriales, de los famosos favores que se realizan simplemente por ganar votos. Esa es la política instrumental, es la política de dominación, es la política que ha sido corrompida desde su origen. ¿Cómo aparece la corrupción en la política? Y aquí tendríamos que hablar de la política moderna. Tiene un concepto deficiente de poder. El poder lo conciben como algo que se asalta, ¿no? Algo que está en un lugar determinado. Eso en el discurso desde Francisco Suárez, siglo XVII, hasta Baruch Spinoza, o sea, estamos hablando del siglo XVI, mediados del siglo XVI hasta el siglo XVII, mediados del siglo XVII, se conocía como potestas, el poder delegado, transferido de una soberanía anterior. Entonces, la política moderna concibe el poder como eso, como un poder delegado, transferido, una voluntad que ha donado ese su poder soberano a una institución, a un representante. Pero esa transferencia viene de un algo anterior. Entonces, Francisco Suárez dice, el rey necesita de una legitimidad anterior que haga legítimo su poder. Es decir, la soberanía no radica en el rey, radica en una entidad divina que le da legitimidad. Entonces él se pregunta, ¿cuál es la legitimidad anterior al concurso político de una comunidad política? Es el pueblo, es la soberanía inicial que da origen al poder político. Baruch Spinoza va a llamar a eso la potencia, es decir, lo instituido, lo determinado como gobierno, como legislativo, ¿no? Como prefectura, como alcaldía, no es el poder. Quienes están ahí han sido delegados. El pueblo en su soberanía les ha transferido su voluntad soberana, les ha delegado para que los represente. Pero si éste desconoce aquello, si desconoce que la sede soberana del poder no es él, si desconoce que la sede soberana del poder es el pueblo y se pone él como sede soberana del poder, ahí se inicia la corrupción de la política. Porque la sede soberana del poder siempre es el pueblo. El pueblo transfiere esa su soberanía como un acto de transferencia de su voluntad a un representante. Si este representante desconoce esa delegación y se funda en sí mismo y niega este poder originario, ahí la política se corrompe. Y es la política que conocemos, ¿no? Una política que no considera a la persona, al ser humano. Una Entonces, por política que ejemplo, instrumentaliza. en la democracia occidental moderna, el pueblo solo sirve cuando va a votar. Una vez que ha votado, le dicen, regrese a su casa, ahora nos hacemos cargo los profesionales de la política. Y es como si el pueblo les hubiese dado carta blanca. Pero no les ha dado carta blanca, es decir, el pueblo nunca renuncia a esa su soberanía. Lo que ha hecho es una transferencia de su soberanía de modo delegado. No se aliena el pueblo de su poder original. Entonces el poder acá no es algo que se tiene en algún lugar, es una facultad que el pueblo tiene
cuando el pueblo aprende que toda soberanía radica en última instancia en su voluntad de transformación. Pero ahí está, por ejemplo, lo que ahora se maneja, un famoso control social, una forma que el pueblo ha tomado para fiscalizar, según el término, a esa persona a la que se le ha transferido esa circunstancia para que pueda desarrollar o administrar determinada región. Por eso en determinadas circunstancias podemos decir que lo que está sucediendo en Bolivia, a pesar de todas las contradicciones que están pasando, está interpelando de tal modo al sistema político que está produciendo la transformación de las categorías y los conceptos que la teoría política siempre había mantenido. Por eso podemos hablar ahora de el poder obediencial, del mandar obedeciendo, de la política como la ciencia del servicio, algo que nunca ninguna teoría política moderna se había imaginado como posible. Entonces, eso está transformando el hecho de que la política tiene que cambiar de propósito y finalidad, cambiando del fundamento del cual... Alguna vez se ha dicho en la definición general, si preguntamos a un abogado, ¿qué entiendes por política? Es el arte de gobernar. Pero ¿cómo vamos a gobernar? Escuchando a los demás. Claro, además el arte de gobernar resulta una definición bastante formal, sin contenido todavía. Exacto. Y es la primera, pero que se enseña cuando están en la universidad. Y con eso se queda. Vamos a una pausa en la bitácora, en instantes retornamos con más.